Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado otro sermón en cuanto de las preguntas y respuestas. Esto será parte 3. La semana pasada tuvimos que contestar las preguntas que muchos me han enviado y antepasado también. Entonces esto es parte 3 y otra vez ya vamos a ver algunas preguntas que me han enviado de correo electrónico o de correo nacional o por llamada telefónica. Y quiero contestar, pienso que es muy provechoso, casi no puedo hablar, es muy provechoso estudiar esto y ver las preguntas de otros y contestarlos de la Biblia, ¿ok? Lo siento, ya tengo mucho sudor ya porque estamos en el sol y acabo de predicar en inglés, pero quiero, por la gracia de Dios, predicar también en español. Siempre predico en inglés y español, cada semana tengo un sermón nuevo. Y entonces en la otra semana pienso que vamos a estar adentro con la pizarra blanca otra vez. Pero qué bendición es para mí estar aquí fuera mirando al agua, ¿verdad? Qué bonita la vista y todo. Y me gusta estar fuera de casa a veces. O bueno, sin tardar, vamos a comenzar. Yo tengo 7 preguntas aquí otra vez. Y vamos a... Mire los peces que están ahí. Wow. Mire, yo quiero comenzar con el primero. Esta es una pregunta muy buena que me han dado. Me han preguntado, don Roberto, ¿habla la Biblia de Cristo Jesús cuando era niño? ¿Dice algo la palabra de Dios de Jesús cuando era un niño? Bueno, leímos de Cristo nacido de una virgen y lo que ella hizo con él en llevarlo al templo y todo. Y después leímos de Cristo de la edad de 30, comenzando su ministerio, de 30 hasta 33. Y allí murió de la edad de 33 años. Pero entre estos dos hay muy poco. La Biblia no habla mucho de la niñez de Jesús. Sin embargo, hay un pasaje. Y el pasaje que habla de esto es el pasaje de Lucas 2, versículo 40 hasta 52. Yo voy a leer esto. Lucas 2, 40 hasta 52. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aún más dice, y sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, como tenían que hacer cada año, ir a Jerusalén. Y cuando él fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y a su madre. Quedó Jesús allí en el templo y salieron sus padres. Y dice ahí, y pensando que estaba, versículo 44, en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y cuando no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándolos. Oiga muy bien, estaban allí Jesús y un día salieron los padres. Pero tardó 2 o 3 días regresar. Una enseñanza muy interesante y importante. Si olvidamos a Dios, olvidamos de Jesús, es difícil regresar. Amén. Entonces siempre debemos poner primero el Señor Jesucristo. Si nosotros andamos descarriados, pues es muy difícil regresar. Entonces siempre debemos andar con Él. Ya no podemos perder la salvación, no hablo de esto, pero podemos perder galardones, perder gozo. Entonces mejor que siempre caminamos con Jesús. Amén. Pero hay un más, dice aquí, versículo 47. Y todos los que le oían estaban atónitos de su entendimiento y respuestas. Y cuando le volvieron, se maravillaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es menester que yo estuviese en el negocio de mi padre?
Algunos hoy en día quieren decir que Jesucristo era un hombre como cualquier otro hombre y que su papá, su padre era José. No, su padre es Dios, porque Él es Dios manifestado en la carne, el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Entonces Él dijo claramente, yo debo estar en el negocio de mi padre. José solamente era el padre adoptado, ¿verdad? Le había adoptado a Jesús. Pero Jesús, su Padre, es Dios. Entonces, esta es la primera pregunta. Y pues, buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de la niñez de Jesús? Solamente este pasaje tenemos que habla de Jesús y habla de cuando Él tenía como 12 años. Y como Él era muy inteligente, Él ya sabía de esta edad que Él era de Dios. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Buena pregunta. Gracias por esta pregunta. Otra pregunta, una pregunta que pues no me gusta hablar de este tema, pero hoy en día pues muchos están preguntando. Entonces, bueno, debemos contestarlo de la Biblia. Pero quiero decir desde el principio, esto no es mi opinión, esto es lo que la Biblia misma dice, ¿ok? Hoy en día hay muchos que están muy enojosos o enojados con los que hablan en contra de lo que voy a hablar. Porque ellos piensan que es bueno lo que hacen y que el gobierno nos da el derecho a hacerlo, entonces debemos hacerlo. Pero la pregunta no es qué dice el gobierno. La pregunta es qué dice la Biblia de esto. Entonces vamos a preguntar, y esta es una pregunta grande que he recibido. Muchos preguntan, don Roberto, ¿qué dice la Biblia del homosexualismo? ¿Es pecado? ¿Es pecado el homosexualismo, según la palabra de Dios? Bueno, hay tres partes de esto. El homosexualismo empieza con una en femenina. Vamos a 1 Corintios 6:9. A ver si digo bien esta palabra. Femenino. Vamos a ver. 1 Corintios 6:9. Dios dice que no debemos ser efeminados. 1 Corintios 6:9 dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Entonces hay tres partes del homosexualismo. Primero es ser afeminado. Uno que es afeminado es uno que está empezando en este camino del homosexualismo. ¿Qué es ser afeminado? Bueno, tú sabes, ¿verdad? Es uno que es un hombre, pero en sus modos o su conversación está actuándose como mujer. Tú sabes los que ponen así su mano. Oh, acaban de ver, hablan así, ¿verdad? Como si fueran de mujer y no hombre. Y como, ya paputa, y feo. Esto no es hombre. Si estás nacido como hombre, debe actuarse como hombre, no como mujer. Esto es afeminado, como dice la palabra de Dios. Ahora, la segunda parte es homosexualismo, y el homosexualismo es concupiscencia de desear otro del mismo sexo. Un hombre deseando juntarse con otro hombre. Una mujer deseándose juntarse con otra mujer. Esta es la segunda parte. Y la tercera parte es el acto de sodomía. ¿Qué es sodomía? ¿Es pecado el sodomía? Bueno, vamos primero a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Entonces yo veo claramente que hay tres partes que debemos hablar cuando hablamos de homosexualismo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Afecto desordenado. El hombre, cuando es joven, creciendo, empieza a tener naturalmente el deseo de una mujer. Y una mujer, naturalmente, creciendo, tiene hormonas, se llama, ¿verdad? En que ella quiere un novio, ¿verdad? Y esto es naturalmente como Dios había creado al hombre y la mujer, con afecto natural.
Pero efecto desordenado es cuando el hombre desea otro hombre o la mujer desea otra mujer. Y es algo que Dios no quiere, no es algo que Dios desea, es algo que Dios está en contra de esto. Entonces, 3 partes veo yo. Empieza el homosexualismo con un hombre actuándose como afeminado. Si tú eres hombre, debes vivir como hombre, no como mujer, ni debes hablar como mujer. Y lo que yo he visto es cuando un hombre sale así, es usualmente porque en la casa la mujer gobernaba y el hombre no hizo nada. Pero la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la familia, no la mujer. Es el hombre que usa los pantalones, no la mujer. Y Dios había ordenado la familia en que el hombre es que gobierna y la mujer está bajo de sujeción a él. Pero lastimosamente muchas mujeres quieren tomar control y maltratan al esposo y lo ponen ahí abajo. El niño mira y dice, oh, la mamá es la cabeza. Entonces, yo quiero ser como mamá. Hacen así. Y eso es pecado de la mujer, enseñando al niño cómo pecar. Entonces, si tú eres cristiano, debe guardar bien su casa, cuidarlo bien, y el hombre debe gobernar bien, como dice la palabra de Dios, para que no salen los niños afeminados. Amén. Después es afectos desordenados, desear otro del mismo sexo. Pero la última cosa es, si uno empieza en este camino y va últimamente en el pecado de sodomía. ¿Qué es sodomía? Bueno, había en la Biblia Sodoma, una ciudad llena de mujeres y hombres que eran homosexuales. Y se llama Sodoma. Hoy en día llamamos los que están haciendo la fornicación en tal forma como hicieron ellos, sodomitas. Y interesante que la Biblia dice en Génesis 13:13, dice en Génesis 13:13 la palabra de Dios, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. Recordamos hoy en día los sodomitas, los de Sodoma, como grandes pecadores. ¿Por qué? Porque fueron fornicarios. Y fornicaron no solo hombre con mujer y mujer con hombre. Fornicaron hombre con hombre y mujer con mujer. Ok, ahora llegamos a esta pregunta. ¿Qué es la sodomía? Yo no quiero hablar ni explicar porque es una cosa tan nefosa, nefanda, guácala, ¿verdad? Porque ¿qué es? Es el hombre teniendo sexo con otro hombre. Pero Dios no diseñaba, Dios no creó al hombre a hacer esto. Dios creó al hombre para tener sexo con mujer en una manera honrosa, bajo del matrimonio. Y si se juntan, pero no funciona hombre con hombre, mujer con mujer. Y lo que los hombres hacen en el acto de sodomía es algo horrible, porque tienen sexo en una forma en que tienen manchada, ¿verdad? Tienen sucio, tienen estericol. ¿Quién quiere tomar pupú y hacer así en su cuerpo? Ah, me gusta pupú. Nadie. Pero esto es lo que hace este acto. Es poner suciedad en su cuerpo. Hasta ahí voy a hablar de esto, no quiero hablar. Entonces, ¿qué dice la Biblia de sodomía? ¿Está bien? ¿Es correcto hacer este acto de fornicación? No, según la palabra de Dios, nunca debemos hacer el acto de sodomía. Vamos a Levítico, capítulo 18. Quiero leer lo que la Biblia dice de esto en el Antiguo Testamento. Y es algo prohibido en la Biblia, algo que Dios no quiere que hagamos. Levítico 18, 22 hasta 25, mire lo que dice. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios dice, abominable es hacer esto. Muy sucio. Aún más dice, no, ni con ningún animal tendrás ajuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es confusión. Mira, allí con sodomía es bestialidad.
¿Quién quiere dormir con un animal? Guácala. Pero es igual que un hombre teniendo sexo con otro hombre. Es malo, es malvado. Es algo que Dios dice es abominación. Aún más, mire lo que dice el versículo 24. 24 dice, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado. Mire, salen sucio cuando uno hace este pecado. Han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Está en contra Dios del pecado de homosexualismo. Bueno, ya se fue el perro, perdón. El perro quiere ladrar, pero ya se fue. Ok, bueno, entonces la Biblia está muy en contra del homosexualismo, de la sodomía. Está en contra de ser afeminado, está en contra de tener concupiscencia para otro del mismo sexo, está en contra de actuarse en tener sexo. Esto es fornicación, esto es pecado. En el Nuevo Testamento aún más habla de esto. Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1 miramos lo que Dios dice del homosexualismo y los que participan, ¿verdad?, en este pecado. Empezando ahí en versículo 21, en Romanos 1. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, antes se hicieran vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entebrecidos. Y aún más adelante está hablando de aquellos, y dice, empezando en versículo 26, por lo cual Dios lo entregó, a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Es deshonroso hacer esta cosa, este pecado. Por lo cual Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. Varones con varones y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, claramente la Biblia dice que no es correcto hacer sodomía. No es correcto actuarse efeminadamente, ¿verdad? Como un efeminado. No está bien tener este deseo de juntarse con otro del mismo sexo. Así es lo que la Biblia dice. Lastimosamente aquí en los Estados Unidos vivimos en una nación que dice, no, está bien. El corte, cuando el presidente anterior estaba, el corte dijo, pues es nuestra opinión que sí pueden casarse los varones con varones y mujeres con mujeres. La ley no lo dice, el corte dijo, pero no había una ley pasada que dice que sí. La última vez que revisé todas las reglas, el corte no hace la ley. Pero hoy en día muchos piensan, no, tenemos derecho según la ley para casarnos hombre con hombre y mujer con mujer. O bueno, ¿sabes qué? He estudiado mucho el homosexualismo y según lo que he leído, el que es homosexual vive por medio de 20 años menos que los que no son. Entonces es un modo de vivir muy peligroso porque es muy sucio, ¿verdad? Y no muy saludable para andar así y que uno puede morir y no vivir tanta vida, no vivir larga vida por lo que están haciendo. Hay muchos aquí en los Estados Unidos que dicen es pecado fumar y están batallando contra las compañías de cigarrillos, ¿verdad? Porque ellos sí entienden que es dañoso a su salud fumar. Y los que fuman pues viven muchos años menos que los que no fuman.
y tienen cáncer. Entonces están en los Estados Unidos muchos diciendo, no es saludable, no es bueno andar así. Entonces, ¿por qué no dicen lo mismo de los homosexuales? No, están en favor de ellos, pero es igual, viven menos tiempo los que hacen esta cosa, porque ellos están ensuciándose con estericol y todo esto. Entonces le digo que es muy importante pensar en esto, lo que la Biblia dice de matrimonio, ¿ok? De homosexualismo, ¿ok? Ahora, otra cosa, y esto es una pregunta que va con la pregunta anterior. Muchos me preguntan, Don Roberto, ¿acepta Dios el matrimonio de los homosexuales? Buena pregunta. ¿Permite Dios hombre casar con hombre y mujer con mujer? Claro que no. Esto no es algo que Dios quiere. Es algo que Dios prohíbe. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, para ver lo que Dios dice del matrimonio. En Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra, hombre y mujer, Adán y Eva, no Abigail y Eva, no Adán y Aarón, no mujer y hombre, hombre, mujer. ¿Para qué? Dice, versículo 28, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y más y más y más. El plan de Dios era para un hombre y una mujer casarse y ser fruto, y multiplicar y tener fruto en la unión de matrimonio. Dios nunca tenía en su plan el casamiento de hombre con hombre ni mujer con mujer. No es algo que Dios quería. Vamos a ver, esto era Dios en el Antiguo Testamento. Podemos decir Dios Padre, lo que Él había dicho. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando vino en carne? Pues el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 19, empezando en versículo 4 hasta 6. Dice 4, y Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos sino una carne. Versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. El plan de Dios es que un hombre y una mujer se casan y que están juntos. No hombre con hombre ni mujer con mujer. Es siempre hombre y mujer. Esto es el matrimonio según Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el mismo que hizo al hombre y la mujer. Entonces yo no veo en la Biblia el casamiento entre los mismos sexos. Yo veo solamente el casamiento de Dios. Entonces el matrimonio homosexual no se halla en la Biblia. Miramos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice, honroso es en todo el matrimonio y la cama sin mancha, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces Dios dice que el matrimonio es honroso cuando es en su forma, según lo que Dios había enseñado, hombre y mujer. Un hombre viniendo con otro hombre, teniendo sexo, pues es deshonroso. ¿Qué es? Pues es fornicación en realidad. No hay ninguna manera que puedan hacer esto y que es honroso en los ojos de Dios. Entonces no es matrimonio. Entonces en la Biblia no hay el matrimonio de los homosexuales. Lastimosamente, como dije, ¿verdad? En los Estados Unidos se permiten. Y en otros países permiten mucho el casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer. Pero la Biblia no enseña así. Pues buena pregunta es, ¿ok? Vamos a la otra pregunta. Es, don Roberto, ¿existen los ovnis? Hay ovnis. Bueno, ¿qué es una ovni? Objeto volante ni identificado o no identificado. Es donde va, de allí viene supuestamente, van volando. ¿Existen estos? Bueno, hay muchos testimonios de gente que dicen que han visto un ovni.
Yo con mi esposa, nosotros estamos viajando en carro hacia Mobile, que es una hora de aquí, Pensacola. Y nosotros vimos algo no identificado. Era algo que estaba en el cielo que hizo así y así. Ahora, nunca he visto yo ningún avión o algo así que puede girar a 90 grados y hace así. No sé lo que vi, solamente que lo vi. Entonces muchos me preguntan, don Roberto, ¿crees tú que existen los ovnis? Bueno, soy testigo ocular de uno y yo he visto. Pero muchos dicen que piensan que la evolución es correcta y que estas cosas son de millones de años atrás y que vienen de arriba y vienen ahí. No lo creo en esto. Mirando en la Biblia yo pienso que sé que son, sí existen. Y como le digo, pienso que sí existen. Muchos dicen que han visto un ovni. Y en la Biblia leímos que habían ángeles caídos que vinieron de arriba y bajaron en esta tierra y se mezclaron con mujeres y producieron gigantes. Algunos dicen, no, Roberto, no había pasado esto. Bueno, leímos de esto. Muchos hasta hoy dicen, yo no creo que esto pasó, que los ángeles se mezclaron con las mujeres. Bueno, yo sé que sí había pasado porque la Biblia dice que sí. Y en alguna forma, quién sabe cómo, mezclaron la ADN de ellos con mujeres, de ángeles caídos con mujeres. Y producieron, ¿qué? Gigantes. Mire lo que dice en Génesis 6:1, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas, escogiendo entre todos. ¿Cuáles fueron los hijos de Dios? Ángeles caídos. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Gigantes. La Biblia habla de gigantes, habla de Og, se llamaba uno. Habla de Goliat y sus 4 hermanos, habían 5 en total. Eran gigantes muy grandes, de 6 dedos de pie y 6 dedos de mano. En alguna forma mezclaron para producir gigantes grandes. Yo pienso que los ovnis tienen que hacer algo con esto. Y personalmente pienso que de esta unión produció gigantes, y de los gigantes es donde vienen los demonios. ¿Qué es un ángel? Pues un ángel puede aparecer como hombre. En Génesis 19 miramos que los 2 ángeles vinieron con el ángel del Señor visitando a Abraham y entraron a Sodoma, como hemos hablado, ¿verdad? Este pueblo de Sodoma donde están los sodomitas, ¿verdad? Sodomitas. Y en versículo 5 de Génesis 19, los ángeles, la gente pensaba que eran hombres. Entonces cuando viene un ángel, siempre viene en forma de un hombre. Dicen Hebreos que algunos han entertained angels unawares. Sin saberlo han ayudado a ángeles, o algo así dice en el libro de Hebreos. Entonces, si un ángel, ¿y qué es un ángel? Pues según la palabra de Dios, Hebreos 1:13 al 14, un ángel es un espíritu y puede mostrarse como hombre. Entonces, si un ángel tiene cuerpo y es un espíritu, y en alguna forma mezcla su de ADN con una mujer para producir gigante, ¿qué es la mujer? Cuerpo, alma, espíritu. Se mezclan los dos y ya van a producir un cuerpo muy grande con un espíritu adentro, pero ni tiene alma. Y yo de leer la Biblia y de leer otros lados, sí, he pensado yo que de allí es donde vienen los demonios. Son los espíritus de los gigantes. Y cuando el cuerpo del gigante murió, había libre el espíritu, andaba por la tierra, como dice Jesús, en lugares secos buscando algo para poseer a alguien, un cuerpo. Y lo que personalmente pienso yo, que los ovnis son de los demonios y de los ángeles caídos. En los Estados Unidos y alrededor del mundo tienen bases militares bajo de la tierra.
En YouTube hay un hombre que se llama Phil Schneider. Y Phil Schneider era uno que trabajó en uno de los bases abajo de la tierra en que tenían a gente muy alto, como de 7 pies, con pelo muy rubio y pudieran hacer muchas cosas, quizás ángeles caídos, quizás no sé. Pero ellos están experimentando con la ADN y produciendo criaturas como uno de como 3 pies, que se llama el gris, ¿verdad? Que tienen los ojos grandes, y muchos que dicen que han visto a estos, pues dicen que vienen en un ovni. Entonces, ¿existen los ovnis? Yo pienso que sí, pero siempre pienso yo, todo tiene que estar explicado por medio de la Biblia. Y pienso que ellos son demónicos, diabólicas, de demonios, son de demonios, y los demonios pueden habitar o morar dentro de los cuerpos de los pequeñitos. Conocí años atrás un hombre que trabajó en el gobierno y su trabajo era buscar los ovnis. Cuando había uno que dijo, yo veo un ovni, él con otro grupo llegaron y investigaron y todo esto. Pienso que sí existen, pero como le digo, yo pienso que tienen que hacer algo con los demonios, con los ángeles caídos, ¿ok? Hasta ahí voy, hay mucho más que puedo decir de esto, pero pienso que es suficiente. Sí pienso que existen, pero no son de otro planeta. Pienso que son debajo de la tierra. Y también en Revelación o Apocalipsis habla de en la tribulación como salen de abajo de la tierra criaturas malvadas que tienen como la cosa de un alacrán que pueden picar, ¿verdad? ¿Cuáles son? Alguien está experimentando, haciendo monstruos con la ADN y están ahí abajo de la tierra. Entonces yo pienso que sí existen, pero son del diablo, no más. Y es una cosa, pues es una buena pregunta, ¿verdad? Mucho más puedo decir de esto, pero solo que sepas de dónde viene. En inglés olvidé decir esto, pero en español lo voy a decir. Una vez vino una ovni, ¿verdad? Según un granjero en Kansas o un estado ahí, ¿verdad? Y vino y estaba robando el niño o niña de aquel granjero. Y el granjero salió de la casa y fijó, hay un ovni y ahí están secuestrando a mi hijo, y dijo, Jesucristo te va a regañar y te va a destruir. Yo soy servidor de Jesús. Y ellos se fueron y ¡boom! Rápidamente salió. Y él rescató a su niña. Entonces sí existen, y pienso que sí existen. Son del diablo. Y puedes combatirlos con Cristo Jesús y su sangre preciosa. Pero es una cosa que muchos cristianos ni quieren hablar de esto porque no pueden explicar. Pero yo pienso que la Biblia sí explica. Tiene que hacer algo con demonios y ángeles caídos. Y hasta ahí vamos. Y es su modo de viajar en ovnis. Entonces ellos han inventado tales cosas para viajar. Otra pregunta, y muchos preguntan esto en inglés. Don Roberto, ¿por qué solo usas tú la King James o la Rey Jaime, la Biblia inglesa? Ok, en inglés hay más que 200 diferentes versiones de la Biblia. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la versión correcta? ¿Hay una forma en que podemos investigar y ver? Claro que sí. La King James, la Biblia Rey Jaime, la King James 1611, es la Biblia pura, perfecta y correcta. Y por ver, y por estudiar, por examinar la historia y todo, puedes venir a la misma conclusión. Estudiando la King James y de dónde viene de los lugares donde la Biblia dice que habían los judíos y que habían los cristianos. Para buscar la Biblia del Antiguo Testamento, ¿dónde debemos buscar? A Jerusalén, porque allí es donde habían los judíos y los levitas, los sacerdotes levíticas. Dios dio a los del tribu de Leví la Biblia para guardar. Y de allí miramos los sacerdotes masoretes. El texto masorético viene de Jerusalén. Ahí es donde voy a buscar yo la Biblia del Antiguo Testamento. Y allí es de donde viene la Biblia King James, traducido de allí, la Biblia de los judíos, el texto masorético. Ahora, mirando y leyendo en el libro de Actos o Hechos, miramos que había persecución
de la iglesia en el principio en Jerusalén y tenían que huir de la persecución y entraron en otra ciudad que se llama Antioquía de Siria. Y Actos 11:26 dice que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía de Siria. Entonces allí es donde voy a buscar yo, donde la iglesia estaba, el Nuevo Testamento. Y de allí en griego hallamos el Nuevo Testamento. Se llama hoy en día el texto recibido o el textus receptus. Textus receptus es de latín y significa el texto recibido. Hoy en día también se llama el texto de la mayoría. ¿Okay? Tenemos más que 5,000 textos en griego que vienen de esta misma fuente de Antioquía de Siria. La King James es traducida de esto, de los textos recibidos, del texto recibido. También había un texto que se llama el texto siriaco. Esto es el texto más antiguo que hay y que viene de la fuente de donde ellos escribieron el Nuevo Testamento. Ahora, esto es de donde viene la King James. Cada otra versión, todos que hay, que existen, menos la King James, vienen de otra fuente de textos. No siguen de los textos correctos. Ellos van a otros textos. Y las otras Biblias vienen de los textos críticos, textos corruptos y textos católicos. ¿Ok? Había en Alejandría la LXX, el Antiguo Testamento, la Septuaginta. La Septuaginta tiene muchos errores. Y allí muy cerca de Alejandría es la península sinaítica. Y allí era un monasterio, siempre confundo monasterio o monasterio. Y allí descubrió un hombre, Tischendorf, un texto en 1800 algo. Y Constantino von Tischendorf halló en el basurero, oiga bien, en el basurero, un texto del Nuevo Testamento y aún más de otros libros. Y él dijo, ¿por qué está aquí en el basurero? Los monjes dijeron, está lleno de errores y por esto no lo guardamos. Un texto en griego. Muchos errores. Tomó Tischendorf este texto, que se llama el texto sinaítico, y lo llevó con él. Y también descubrieron un texto, el Vaticano, en Italia, donde hay el Papa de Roma. Cada versión nueva de la Biblia, menos la King James, vienen de estos textos corruptos, se llaman los textos críticos, llenos de errores son. Entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Vaticano y el Sinaítico, tiene más que 3,000 diferencias. Solamente en los primeros 4 libros. Mucha corrupción hay en el Vaticano y el Sinaítico. Y también en los textos alejandrinos. Pero cada versión moderna de la Biblia viene de esta línea de textos. Y en 400 años después de Cristo había un hombre que se llamaba Jerónimo. Jerónimo tomó muchos de estos textos, hizo su propia traducción de la Biblia al latín. Y llamó su versión la Vulgata. La Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica dice, todos tienen que tener la Vulgata, usar una versión de esta línea. Bueno, yo tenía una cita, y yo tengo que buscarlo otra vez, pero leyendo de Jerónimo, en que Jerónimo dijo, tantos errores que tenía yo en la Vulgata. Si ellos hubieran estudiado y sabiendo los errores que tengo, me van a quemar. Porque yo no hice buen trabajo, dice él. ¿Quién quiere una Biblia tomada de versiones corruptas? Yo no. Yo quiero la Biblia pura. Y miramos claramente que hay 2 líneas de textos bíblicos. La línea correcta, de donde la Biblia dice que deberían venir los textos, Jerusalén y Antioquía. Y de allí es donde tenemos la King James. Está de esta fuente, de la línea de los textos puros. Pero cada versión moderna viene de los textos perversos, textos críticos. Y en 1800 algo, Westcott y Hort, 2 hombres, tomaron el texto vaticano y sinaítico y hicieron su propio texto en griego que se llama el texto
crítico se llama. En 1881 imprimieron su versión. Y en 1884 en inglés salió la versión revisada en inglés, basada en este texto crítico. Pero siempre la King James era correcto. Esta Biblia quitó versículos, comió muchos versículos enteros. Entonces, ¿queremos una Biblia pura o una Biblia perversa? Yo quiero una Biblia pura. Entonces yo puedo dogmáticamente levantar mi Biblia King James y decir, esta es la palabra pura de Dios del fuente correcto, el texto traducido de los textos puros. Y cada otra versión es una versión no pura. Tú puedes hallar la versión internacional nueva, la nueva versión internacional, o puedes tomar otra versión de la Biblia y buscar y muchos versículos faltan, porque son de textos corruptos. Ahora, esto es en inglés. Algunos me preguntan, don Roberto, en español, ¿cuál Biblia usa? Bueno, yo uso la Valera 1602 purificada. Tú puedes ir a mi página en YouTube, laiglesiadelanube.com, y allí tengo, vaya un poco más abajo a la derecha, un video de la historia de la Biblia en español. Y la Valera 1602 purificada es la versión que acercó más que todo a la Biblia King James y tomó como su base el texto recibido, el Textus Receptus y el hebreo masorético. Por esto tengo la purificada y puedo decir que esta es la Biblia más pura que hay en español. Y yo lo tengo aquí, ambos. En esto tengo la King James en un lado y la purificada en el otro. Entonces yo me gusta tener esto porque es una Biblia bilingüe y yo puedo predicar en inglés y español a la misma vez. Y en inglés dice Eclesiastés 8:4. Me gusta mucho este versículo. Mire lo que dice Eclesiastés 8:4. Otra razón que me gusta la King James. Dice, ¿dónde está la palabra del rey? Hay poder. Donde está la palabra del rey, hay poder. Tenemos la Biblia Rey Jaime, del rey. El rey autorizó la traducción de esto. Y en aquel tiempo que fue traducido de hombres, pues quizás más inteligentes que cualquier otro tiempo. Muchos de los hombres que hicieron el trabajo de traducción de la Rey Jaime o King James, pues pudieran escribir y hablar más que 12 idiomas. Y salió la King James en el tiempo correcto, en la Reformación. Entonces yo veo que el texto del King James es correcto. Del rey viene. Lastimosamente la Biblia en español comenzó con reina, no rey. Y él hizo buen trabajo, este hombre Reina, Casiodoro de Reina, pero nunca terminó su obra, pues imprimió rápidamente lo que tenía, había errores y todo en la 1569. Tomó 20 años Valera traducir y otra vez revisar y corregir y nunca terminó. Pero llamamos la Biblia en español la Reina Valera. Pero la Valera 1602 purificada es la mejor, porque ellos terminaron la revisión que pidió Valera que alguien pudiera hacer, porque nunca terminó. Y ellos revisaron la Reina Valera con la King James y es pura, digo yo. Y tú puedes conseguir la Biblia Valera 1602 purificada por medio de visitar www.valera1602.org. Y allí puedes tener esa Biblia que uso yo, que es la más cerca que hay en español a la King James. ¿Ok? Well, gracias. Buena pregunta. Ahora tenemos dos preguntas más. Y me gusta esto. Es una buena pregunta. Y tantas veces que he recibido esta pregunta. Y la pregunta es, don Roberto, ¿qué tal del sábado? ¿Debemos guardar el sábado hoy nosotros que somos cristianos? Bueno, nosotros tenemos en Éxodo capítulo 20 lo que se llaman los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos es guardar el sábado. Y miramos a Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate haz del día del sábado para santificarlo. Y muchos hoy en día dicen, estamos bajo de los 10 mandamientos. Ok, ¿qué es el sábado? Muchos hoy en día quieren espiritualizar, es la palabra,
los 10 mandamientos de decir, no, el sábado habla del domingo. Entonces guardamos el domingo, pero el sábado no es el domingo. ¿Qué es el sábado? Vamos a Éxodo otra vez, porque Éxodo nos dice exactamente cuál es el sábado. Éxodo 16, 26. El sábado es el último día de la semana. 16, 26. Leímos, en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. ¿O cuál es el primer día de la semana? Cualquier calendario que tú puedes ver que el primer día es el domingo. Ok, domingo es el primer día. El último día es el sábado. Guardar el sábado es guardar el día después de viernes. Va el primer día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El día después de viernes es el sábado. Ahora, guardamos el sábado hoy. Hay una denominación muy grande que se llaman los séptimo día adventistas. Y ellos dicen, tú tienes que guardar el sábado. Si tú trabajas en el domingo, pues malvado eres, pecador y cosas así. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Éxodo 31. En Éxodo 31, la Biblia nos enseña lo que debe pasar a los que no guardan el sábado. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas? ¿Debemos obedecer esto y hacer lo que dice aquí? Mire lo que dice Éxodo 31. Éxodo capítulo 31, empezando en versículo 18. Bueno, versículo 12 mejor. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Moisés está hablando a los judíos, los israelitas, diciendo es de ellos el sábado, no hoy nosotros de la iglesia. Pero aún más, mire lo que dice. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, es cierto morirá. De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquel alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciere obra de el día del sábado morirá ciertamente. Si uno trabaja en el sábado, según la palabra de Dios, debe morir. Debe ser apedreado. ¿Qué piensas tú? ¿Resuena como gracia? Estamos hoy en día en el tiempo de la gracia. ¿Dónde hay la gracia en esto? Si estamos bajo la ley, tenemos que matar a todos que trabajan en el sábado. No lo hago, no lo haré. No puedo, si lo hago me matan en la cárcel, me van a matar. Yo no puedo obedecer esto. Entonces nosotros debemos entender que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, debajo de la ley. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen en Él. Ya no estamos bajo de esta ley, porque esta ley demanda la muerte para los que trabajan en el sábado. Entonces, ¿esto es para quién? Seguimos el otro versículo que está allí. ¿Qué dice? 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Entonces el sábado es para Israel. Y dice, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, en el séptimo día se hizo y reposó. Entonces, guardar el sábado es algo para los judíos bajo de la ley. No es algo para nosotros hoy en día. Hoy en día recordamos el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y miramos en Actos y en otros pasajes que los discípulos de Cristo están reuniéndose el primer día de la semana, recordando el día que resucitó el Señor Jesucristo. Entonces ya no podemos guardar el sábado hoy, porque parte de la ley que dice que debemos guardarlo, dice y matar a todos que trabajan en este día. O bueno, yo me gusta ir a las ventas de garaje aquí en los Estados Unidos todos los sábados, cuando uno tiene mucho en su casa y quiere vender algo,
pone en el periódico, venga a tal fecha en esta dirección por la venta del garaje, garage sale se llama, y podemos vender cosas. Y yo y mi esposa siempre queremos ir, siempre buscamos cosas en esta forma comprados. Entonces vamos a hacer compras nosotros todos los sábados. Bueno, ¿quién de ustedes nos van a matar? La ley dice que debe matarnos si trabajamos en aquel día. Sin duda ya no estamos debajo de la ley, gracias a Dios. Entonces no me matas, ya estamos bajo de la gracia. Y este es un mandamiento que no podemos obedecer hoy, porque obedecerlo es matar a todos que trabajan en este día. Los séptimo día adventistas tienen bien equivocado. Ni entienden ellos que Cristo cumplió la ley y ya estamos bajo de la fe, no la ley. Ya debemos andar en el espíritu para no andar en la carne. Bueno, una pregunta más, buena pregunta. Y esta pregunta muchos me han preguntado a través de los años. Y yo pienso que todavía existe mucha confusión sobre este tema. Entonces es muy importante que recordamos y entendemos, ¿verdad?, acerca de eso. Yo quiero explicar muy bien porque habían muchos que han mentido, ¿verdad? Muchos mienten diciendo, Roberto enseña tal cosa y no enseño lo que ellos dicen en cuanto de esto. Entonces yo quiero claramente explicar lo que la Biblia dice y lo que creo yo, porque yo sigo a la palabra de Dios. La pregunta es esto: ¿nos salva la oración? ¿Hay una oración si somos salvos por repetir? Hoy en día hay muchos que enseñan la doctrina o una enseñanza diciendo, si tú haces la oración del pecador, puedes ser salvo. Y tanto que están predicando esto, están enseñando a ellos que la oración misma es que salva. ¿Enseña la Biblia esto? ¿Somos salvos por oración? Yo digo que no, porque hay ningún pasaje en la Biblia, ningún pasaje que dice somos salvos por oración. No, la Biblia dice que somos salvos por la fe y no por oración. Entonces, cuando digo esto, gente dice, don Roberto está en contra de oración. No, yo no estoy en contra de oración. Estoy en contra de mentir y decir que si tú haces esta oración puedes ser salvo. Insinuando que la oración misma salva. No nos salva la oración. Lo que salva es fe. La Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por oración que somos salvos, es cuando por fe recibimos a Cristo. Ahora, con esto dicho, uno puede ser salvo cuando ora. Pero si la persona ora sin fe, ya no es salvo. Muchos piensan que la oración misma salva. Y si yo lo digo con la boca, Señor, sálvame, ya estoy salvo. Pero ¿qué tal si uno hace esto y no pone su fe en la sangre de Cristo a la misma vez? Todavía está perdido. Había dicho algo de boca, pero no había recibido por fe. Esto pasó a mí. Cuando yo era de edad de 12 o 13, empecé a leer los folletos Chic y otros folletos, y atrás de estos folletos dice, y si tú quieres ser salvo, repite esta oración. Cada noche, de la edad de 13 hasta 18, cada noche oré esta oración, leyéndolo. Señor, sálvame por favor, amén. Ni fui salvo. Hice la oración, pero no tenía fe y no confié en Cristo para salvarme. Lo que yo había hecho era la oración, pero sin fe. Entonces yo veo, realizo, claramente entiendo que si uno solo hace oración, pero lo hace sin fe, no es salvo, todavía está perdido. Y yo pienso que es muy común, demasiado común hoy en día. Y que hay muchas iglesias hoy en día que no entienden eso. Entonces ellos van a un pecador y dicen, pecador, si tú quieres ser salvo, repite conmigo. La Biblia dice que todos que invocan al nombre del Señor será salvo. Y sí lo dice, Romanos 10, 13, pero le voy a dar el contexto en un momentito. Y ellos dicen, repite conmigo, Señor, soy pecador, sálvame, amén. Señor, tú eres salvo, que pase un buen día.
y declaran que él es salvo porque él repitió, él había dicho la oración. Y en la mente de tal persona, la persona piensa, ok, entonces soy salvo por la oración que he hecho. Algunos dicen que don Roberto enseña que la oración es una obra. Yo no enseño que cada oración es una obra. Lo que yo enseño es esto. Si la persona está creyendo o confiando en su oración, ha hecho tal persona en su mente esta como la obra que tenía que hacer para ser salvo. Entonces lo que yo enseño es una obra para ellos en su propia mente y piensen ellos que esta es la obra que salva. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que puede ser una obra, una oración, en la mente de un inconverso si él está pensando que la obra de orar es como soy salvo. Pero ¿somos salvos por orar? Claro que no. Somos salvos por fe. ¿Qué tal si uno ora pero sin fe? ¿Es salvo? Todavía no. Ha hablado y nada más. No ha de corazón aceptado y recibido. Vamos a ver algunos versículos. Juan 9:31. Juan 9:31. Mire lo que dice Juan 9:31. Es una cosa interesante. Juan está hablando y Juan dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Muchos andan diciendo, haga la petición de oración, oración del pecador y Dios te va a escuchar. Pero aquí Juan dice, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pues la Biblia dice esto y ellos dicen, ¿quién vamos a escuchar? ¿Qué más dice? Dice que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es orador de Dios y hace su voluntad, a este oye. Para que Dios le escucha o le oye, tú tienes que hacer su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, en el mismo libro, Juan 6:29. ¿Qué es que desea Dios? ¿Una oración vana de uno? ¿O quiere Dios su corazón? Juan 6:29 dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él envió. Lo que Dios quiere es que confiamos. Salvación es por creer, por fe. Uno puede orar sin fe. Y si había orado y no tiene fe en el Evangelio, no es salvo. Ahora, con esto dicho, sí, uno puede a la misma vez que ora, tener fe. Pasó esto a mi papá. Estaba orando a mi papá cuando aceptó al Señor. Pero lo aceptó por fe, de corazón. Pero yo he conocido muchos otros que me dicen, don Roberto, yo oré, Señor, sálvame, otra vez, cada noche, oh, Señor, por favor, sálvame. Nunca había yo escuchado ni entendido el Evangelio. Estuve yo pidiendo, rogando la salvación, pero no tenía fe. Y esto es muy común hoy en día. Muchos repiten una oración sin fe. Y por esto no son salvos. Entonces yo quiero enseñar exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es por fe, Efesios 2, 8, 9, que somos salvos. 1 Corintios 15, 1 al 4, ¿qué dice? 1 Corintios 15 al 4 nos dice que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es creísteis en vano? Creyendo en su oración en vez de creer en lo que Cristo había hecho. Muchos están pensando que su oración les salva. No somos salvos por oración. Podemos ser salvos cuando oramos, si confiamos a la misma vez. Pero si solo oramos y no confiamos, no somos salvos. Y dice aquí, primero, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es lo que Cristo había hecho para nosotros. Y la salvación es confiar en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que hagamos nosotros. Y hoy día muchos olvidan
del Evangelio y lo que Cristo había hecho, y enseñen, no, tú puedes venir a Dios con su boca solo decir, pídele, Señor, sálvame. Pero si uno lo hace sin confiar en el Evangelio, ¿es salvo? No. Está entonces pensando que la oración misma es lo que salva. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 10. Muchos toman fuera de contexto Romanos 10:13. Y Romanos 10:13 muchos toman fuera de contexto y ellos dicen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ellos dicen, si tú de boca solo dices, sálvame Señor, pues esto es que salva. La oración misma, la cosa dicha de boca. ¿Cristo dice esto? No, Jesucristo nos enseña que si uno hace esto solo de boca y no de corazón, ni son salvos. Mateo 15, las palabras de Jesucristo mismo. Mateo 15:8. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Dios está mirando a su corazón para ver si estás confiando o no de corazón. Vamos a Actos capítulo 28-27 para ver cómo ser salvo. 28-27. Mire lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos y oyen de los oídos, y entienden de corazón y se conviertan, y yo los sané. Según la palabra de Dios, no puede ser convertido, no hay conversión, no hay salvación, sino antes oyen algo, entienden y aceptan. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1-4. Es lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Romanos 3:25 dice que nuestra fe debe estar en la sangre de Cristo. Por la fe en la sangre somos salvos. ¿Ok? Si tú vas a uno y tú dices, mire, ore conmigo para ser salvo. Señor, sálvame. Amén. Y lo hace uno y nunca había escuchado, nunca había entendido el Evangelio, ni sabe lo que es. ¿Es salvo tal fulano por su oración? No. No es salvo hasta que oye y escuche y acepta de corazón el Evangelio. Entonces vamos a Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es por creer que somos salvos. Y si uno ha invocado sin creer, todavía falta la salvación. Mire lo que dice, ¿cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no han quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Ok? Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, porque así dice el Señor, quien creó nuestro dicho. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Para ser salvo hay que escuchar primero el Evangelio, entenderlo y creerlo. Y tú puedes creer al mismo instante que oras. Es muy común que pasa esto. Pero si oras sin confiar en el Evangelio, esto no es salvación. Otra vez vamos a Romanos 10, 9 y 10. La Biblia es muy clara de esto. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Ve la importancia de creer de corazón? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Si solo de boca dices algo, rogando, pidiendo la salvación, pero no había creído en el Evangelio, todavía no eres salvo. He conocido mucho en mi vida que me dicen, Don Roberto, yo entendí que fui perdido y yo quería ser salvo, entonces un día yo no aguanté más, de rodillas me arrodillé, ¿verdad? Y grité, Señor, sálvame, ahora mismo te acepto. Y yo digo, ok, ya, de boca llamó a Dios, oró, pero ¿cuándo fuiste salvo? ¿Entendía tú el Evangelio? Sí, me enseñó el Evangelio el día anterior. Entonces, cuando yo dije, Señor, te acepto, yo entendí el Evangelio. Yo digo, ok, eres salvo, porque a la misma vez de fe recibió el Señor. Pero habían otros, y he hablado con muchos, y otros me dijeron, Don Roberto, un día yo entendí que fui
perdido rumbo al infierno y yo no quería ir, entonces yo me arrodillé, ¿verdad? Y dije, Señor, sálvame, amén. Y yo dije, ¿escuchaste tú el evangelio? No, era un día después que me visitó un pastor y me enseñó el evangelio, o una semana, o un año después. Cuando yo fui a la iglesia, escuché la primera vez el evangelio y entendí, y ahí creí. Y yo digo, entonces, ¿cuándo fuiste salvo? En aquel entonces que creí. Muchos están pensando que la oración es que salva. Pero uno puede orar a Dios pidiendo la salvación y todavía no es salvo porque nunca había oído y entendido el evangelio. Es cuando recibimos por fe el evangelio, esto es cuando somos salvos. Entonces la oración misma no salva. ¿Me entiendes? No estoy en contra de orar. Tú puedes orar. Está bueno que oras. Pero nunca debes confiar en su oración y pensar, me voy al cielo porque yo oré. No. La Biblia enseña claramente, voy al cielo porque Cristo murió por mis pecados y yo por fe confié yo y confío en lo que Él había hecho. Recibo por fe el don de salvación y fui salvo por fe. Yo personalmente no oré cuando acepté al Señor. Oré muchos años pidiendo la salvación. Pero a la edad de 18, por fin, por la primera vez, me enseñó mi papá el evangelio. Nunca había escuchado yo esto antes. Y mi papá dice, ahora que sabes y entiendes, ¿cuándo aceptaste al Señor? Y yo dije, ahora mismo. Ahora mismo, papi, ya. Porque no me enseñaban esto antes. Ahora entiendo, acepto por fe. No era la oración que me salvó, fe de corazón. Entonces, algunos son salvos cuando oran, y está bueno, si confían a la misma vez. Otros están salvos sin oración, es cuando entienden y aceptan por fe. Pero nadie está salvo solo por oración, y ora, pero no tiene fe. Y pienso que es muy común hoy en día que tenemos muchos que dicen que son cristianos, que habían hecho la oración del pecador, pero nunca confiaron en el evangelio. Son cristianos solo en nombre, pero no de corazón. Por esto miramos muchos descarriados, yendo al mundo otra vez, apartando. Es que no fueron de verdad cristianos. De boca sí, de corazón no. Por esto le digo, es tan importante que nosotros estamos listos, dispuestos a compartir con otros el evangelio. No te olvides dar el evangelio a los perdidos para que puedan ser salvos. Pues así es, allí vamos a terminar con las preguntas y respuestas. Espero que fue una bendición. Pues Dios te bendiga. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Vaya a otros y compartir con ellos lo que habías aprendido. Amén. Pero si tú no eres salvo, por favor, venga a Cristo Jesús. Acéptale. Acepta lo que Él había hecho por tus pecados. Confías en la sangre para ser salvo. Dios te bendiga. Nos vemos.